¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión aprenderemos a cómo dibujar a Alisa Kuyo, también conocida como Alia, del anime Dokidoki Bosoto Rusiago de Dereru Tonari no Alia-san. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Para empezar con el dibujo, aquí tienen las mediciones. Tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Empezaremos dibujando dos líneas horizontales inclinadas hacia abajo por la mitad del cuadrado, para que en esta posición coloquemos los ojos. Como el rostro de este personaje no va a estar derecho, va a estar un poco inclinado, pues ese va a ser el ángulo que vamos a seguir para el rostro. El ojo derecho del personaje, que en nuestro caso sería el ojo del lado izquierdo, lo vamos a dibujar en la mitad del cuadrado superior e inferior del lado izquierdo. Continuaremos dibujando un par de mechones de cabello que se observan en la frente de Alia. Luego seguirá el otro ojo, que en el otro ojo va a ser dibujado en el lado derecho, entre el cuadrado superior e inferior, un poco más abajo de la mitad de estos dos. Agregaremos más detalles en la parte más alta del cuadrado, como son algunos mechones más de cabello, también las cejas, un poco de detalles arriba de los ojos. Luego continuaremos con el resto del cabello en la parte izquierda del personaje, que son un par de mechones también. Y por último seguiremos con el rostro. Va a estar situado a la mitad del cuadrado, un poco más abajo el mentón. En la parte derecha el contorno del rostro va a estar ubicado un poco inclinado. Luego dibujaremos también la nariz y una pequeña boca. En la parte derecha vamos a dibujar un par de líneas que van a simular tanto los hombros como el brazo de este personaje, que en este caso va a estar tipo con una pijama, así que no se van a detallar tanto los brazos. Para la parte del cuello y un poco del hombro derecho, hasta la línea más baja vamos a dibujar más o menos hasta dónde va a ir la pijama, para poder diferenciar tanto la piel como la pijama para la hora del pintado. Continuaremos dibujando los pechos de Alia, los cuales para un personaje femenino dibujar esta parte del cuerpo hay que más o menos imaginar que son dos globos llenos de agua. Más o menos esa forma es la que debemos seguir para dibujar esta parte, porque si no seguimos esta forma, digamos que a veces dibujamos exageradamente grande o exageradamente alto o muy bajo y queda extraño, ¿no? Un personaje femenino cuando dibujamos mal esta parte. Pero obviamente esto también va a depender de cuál va a ser el personaje que vamos a dibujar, porque algunos personajes femeninos tienen esa parte o demasiado grande o demasiado pequeño. Como dije, eso ya depende de qué personaje, de qué anime se vaya a dibujar, ¿no? Continuaremos agregando un par de detalles en el pecho, que se observa también la clavícula. Continuaremos con la ropa y luego el cabello. Abajo de los pechos se observan los dos brazos y un poco del abdomen, que en este caso, como ya dije anteriormente, está con una pijama, entonces no se observan en sí estas partes del cuerpo, sino que se observa la ropa arrugada, y vamos a dibujar esto. Seguido se dibujará un par de mechones de cabello que se observan del lado izquierdo y del lado derecho de los brazos de Alia. Seguido dibujaremos la oreja derecha de Alia, que es la única oreja que se observa, luego el tipo listón que se encuentra en el lado izquierdo del dibujo, y por último continuaremos con el resto de la cabellera, que si no el personaje nos va a quedar calvo, así que hay que agregarle la cabellera. Y la parte más alta del cabello va a estar casi al borde de la parte más alta de la hoja, y con un mechoncito que está en la parte más alta y que está salido, con eso va a llegar hasta el borde de la hoja. Más o menos hay que guiarse de esa forma para que se dibuje el cabello. Aquí un dato curioso sobre Alisa o Alia, y es que ella dice que de pequeña tenía el cabello de color rubio y conforme fue creciendo va perdiendo el dicho color y tenemos el color característico, que es plateado. Comenta si sabías esa curiosidad. Una vez terminado el dibujo al lápiz, continuaremos delineando y por último borraremos los restos del lápiz que quedan. Continuaremos con el pintado del personaje, para el cual vamos a empezar primeramente por los ojos. O dicen, no, los ojos son la puerta del alma. No tenía nada que ver, pero yo dejo ahí la frase, ¿no? Pero bueno, como decía, empezamos por los ojos, los cuales vamos a pintar de un color azul, un color celeste y un color negro para dar un par de sombras. También agregaremos pequeños destellos con color rosado.
Continuaremos con el pintado de la piel de Alisa o Alia, el cual en el anime se dice que es una piel bastante clara, casi blanco, y en los colores la verdad no tenía un color exacto que en sí se asimile al color de la piel, así que utilizo el mismo color que en todos los dibujos, que es un color piel medio oscurito, pero siempre pintamos de manera muy suave. Vamos a hacer una presión muy suave en la parte más clara y en la parte más oscura una presión media, porque con el gris vamos a hacer una presión más o menos mediana también para dar un poco de sombras. Y este va a ser el pintado para el resto de la piel que se observa, tanto el cuello como el hombro y una parte del pecho. Continuaremos con el pintado del listón que tiene en el cabello. Como ya dije anteriormente, es de un color rojizo, entonces simplemente se va a agregar una pequeña sombra, la cual va a ser con el color negro, y encima se pintará el color rojo. Ahora se realizará el pintado del cabello de Alia, el cual va a ser, en este caso utilizaremos un color plateado, un color gris claro, acompañado de un color morado claro para dar un poco de brillos. Así es, utilizaremos estos dos colores, vamos a combinar para que el cabello no sea tan plateado y no sea tan morado, ¿no? Entonces vamos a combinar, siempre el morado va a ser poquísimo, vamos a hacer una presión muy suave, comparado al plateado o al gris, el cual va a ser una presión bastante fuerte en las sombras, y en la parte más clara se utilizará una presión media. Continuaremos pintando la vestimenta que tiene Alia, el cual, como ya dije anteriormente, creo que es una pijama. Entonces para esta parte utilizaremos un gris, que es un gris un tanto curioso porque es un gris medio amarronado. Entonces vamos a utilizar este gris en las zonas más oscuras, simplemente presionamos fuerte, lo más fuerte que podamos, y en la parte más clara simplemente se presionará un poco más suave, y eso sería todo. Por último vamos a realizar pequeños brillos que tiene en los ojos Alia, utilizando el bolígrafo de tinta blanca. Y eso sería todo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Recuerda comentar cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, comparte con tus amigos para que vean cómo se dibuja este personaje. Y eso sería todo, así que vamos con el resultado final. Si gustas también puedes seguirme por Instagram, que ahí también subo algunos dibujos. El link directo te lo voy a dejar en la descripción. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.